¿Usted cree que una mujer de 75 años puede ser sacada de su casa como si fuera una criminal? Pues eso fue lo que hicieron conmigo. Y lo peor, todo por una mentira cruel. Pero la vida, la vida da vueltas, y yo regresé. Regresé con la cabeza en alto, con la verdad a mi lado y el respeto que siempre merecí. Me llamo Clementina Ramírez. Hoy tengo 75 años. He pasado por muchas cosas en esta vida, pero esto fue demasiado para cualquier ser humano. Voy a contártelo todo en este relato. Nací en un pueblito llamado Zacatlán, donde la vida era sencilla, pero las miradas de la gente, esas podían pesar más que cualquier piedra. Siempre fui una mujer honesta, trabajadora, esposa fiel, madre dedicada y vecina de confianza. Trabajé durante 20 años como auxiliar administrativa en una escuela local. Nunca tuve problemas con nadie, jamás. Todo comenzó una calurosa mañana de lunes. El sol ya pegaba fuerte sobre el techo de lámina cuando cerré la puerta con fuerza y salí con mi bolsa de mandado. Iba al mercado a hacer las compras de la semana. No imaginaba que al volver mi mundo estaría de cabeza. Al llegar a mi calle, vi 2 patrullas estacionadas frente a mi casa. Pensé que sería algún problema con los vecinos, tal vez con doña Lucha, que siempre regañaba a sus hijos a gritos. Pero no. Cuando intenté pasar, uno de los policías me tomó del brazo y me dijo: «Señora Clementina Ramírez, está usted detenida. Tenemos una orden para allanar la residencia». Casi se me cae la bolsa. ¿Yo? ¿Detenida? Me quedé, paralizada. Las rodillas me temblaban, el corazón se me salía del pecho. Las vecinas empezaron a salir de sus casas, susurrando, algunas incluso riéndose por lo bajo. Intenté preguntar el motivo, pero me dijeron que era confidencial. Revisaron toda mi casa como si buscaran drogas o armas. ¡Qué locura! En cuestión de minutos se llevaron mi celular, papeles, hasta mi cuaderno de recetas como posible evidencia. Me llevaron a la comandancia de la capital. En el camino, el corazón me dolía no solo de miedo, sino de humillación. Yo, una señora mayor, llevada como delincuente. Pensé en mi nieto más chico, que siempre decía con orgullo: «Mi abuelita es la mujer más honesta del mundo». Al llegar, me encerraron en un cuarto frío, sin ventanas. Temblaba entera. Nadie sabía explicarme qué estaba pasando de verdad. Un agente me dijo que había una denuncia en mi contra por desvío de fondos públicos durante mi tiempo en la escuela. «Esto tiene que ser un error», grité. Pero ellos tenían documentos. Tenían copias de movimientos bancarios con mi nombre, mi número de identificación. Todo falsificado. Todo una trampa. Pasé semanas bajo arresto domiciliario. Me prohibieron salir, hablar con la prensa, ver a mis propios nietos. Lo que más me dolió fue ver a mi nuera alejando a los niños por miedo al escándalo. Mis amigas se quedaron en silencio. Los vecinos cruzaban la calle al verme. Hasta mi hermano mayor, Alfredo, me llamó solo para decir: «No esperaba. Esto de ti». No sabía él cuánto dolían esas palabras más que la cárcel. Poco a poco, fui reuniendo fuerzas. Lloré. Sí, lloré mucho. Pero empecé a recordar a la mujer que una vez fui.
firme, luchadora, que nunca aceptó una injusticia. Y algo dentro de mí dijo: vas a demostrar que todo esto es mentira, Clementina. Vas a regresar. Y fue ahí donde todo comenzó. Sí, esta historia de la abuela está tocando tu corazón. Déjale un me gusta. Eso ayuda mucho al canal y muestra que quieres escuchar más relatos reales como este. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que están por venir. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia sencilla puede transformar todo un día. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Mi nombre es Clementina Ramírez. Y sí, la vida me puso en el rincón más oscuro cuando yo menos lo esperaba. Estar encerrada en mi propia casa, sin poder salir, sin ver a mis nietos, sin abrazar a nadie, fue una tortura silenciosa. Las paredes parecían susurrarme acusaciones que no eran mías. En la mesa, mis álbumes de fotos me miraban como si tampoco entendieran lo que estaba ocurriendo. Cada día, me sentaba frente a la ventana con una taza de café frío, esperando que alguien me llamara, que alguien creyera en mí. Pero el teléfono no tocaba. El silencio era pesado. Un día, revisando viejas caixas de papeles, me deparei com uma pasta azul com papeles antigos da escola. Era algo que eu nem lembrava mais, mas ali havia algo importante. Cópias de boletins, atas de reuniões e até bilhetes manuscritos entre mim e a diretora da época, Dona Beatriz Aguilar. Foi como se uma luz tivesse se acendido. Lembrei que Beatriz morreu pouco antes de se aposentar e sempre confiou cegamente em mim. Se alguém podia ter acesso aos carimbos, assinaturas e senhas dela, era quem tivesse ficado no lugar dela. E sabe quem foi? Josefina Morales, uma mulher ambiciosa que sempre invejou minha posição, mesmo eu nunca tendo cargo de chefia. Josefina assumiu a coordenação da escola depois da aposentadoria repentina de Beatriz. Lembro que, na época, ela chegou a me dizer com raiva: você tem o respeito de todos, mesmo sendo apenas auxiliar. Eu quero ver até quando vai durar isso. Aquilo soava agora como uma ameaça velada. Comecei a montar minha própria investigação com o pouco que tinha. Fiz listas à mão, comparei datas, peguei um velho celular com câmera e fui gravando vídeos explicando tudo o que eu lembrava. Encontrei inconsistências nas datas dos documentos que apresentaram contra mim. Os depósitos aconteceram justamente depois que me aposentei. Como podia estar desviando dinheiro se nem fazia mais parte do sistema? Com muito custo, consegui que uma antiga colega da escola, Maribel, aceitasse me encontrar escondida. Ela tinha medo de se envolver, mas quando viu os papéis e ouviu minha voz trêmula, começou a chorar. Dios mío, Clementina. Eu pensé, que tú no digas nada, solo mírame a los ojos. ¿Tú crees que yo podría robarle algo a esta escuela? Nunca, jamás. Tú siempre cuidaste todo como si fuera tu casa. Maribel me prometeu ajuda, e ela foi a chave que me conectou a um advogado de confiança. Dom Teófilo Mendoza, um senhor de 72 anos, que já estava aposentado, mas ainda defendia causas que considerava injustas demais para ignorar. Quando ele veio à minha casa e escutou tudo, ficou com os olhos marejados.
Señora Clementina, yo voy a ayudarla. Lo juro por mi madre. Esto es uma infâmia. Ele começou a mexer nos documentos, pediu cópias de tudo que eu tinha e mesmo com dificuldade, porque eu já estava com a pressão alta e quase desmaiei 2 vezes de tanta emoção, eu entreguei tudo. Ele passou dias trabalhando no meu novo caso. Enquanto isso, as pessoas continuavam me evitando. As crianças já não corriam mais em frente à minha casa. A padaria deixou de me vender fiado. Até a igreja, onde eu ajudava com flores e velas, passou a fingir que eu não existia. Mas eu seguia firme, porque agora eu tinha esperança. E foi essa esperança que me manteve viva, mesmo quando o mundo parecia me enterrar viva. Don Teófilo era como un ángel en forma de abuelo. Vestía siempre de saco viejo y cargaba una maleta de cuero que rechinaba cuando la abría. Pero lo más valioso que traía no estaba en los papeles, sino en su mirada. Una mezcla de sabiduría, compasión y rabia justa. Durante días enteros, venía a casa a revisar documentos conmigo. Yo le servía café de olla con pan dulce, y a veces nos quedábamos en silencio largo rato, leyendo entre líneas, buscando pistas. Fue él quien notó algo que nadie antes había reparado. Las supuestas firmas mías en los documentos falsos no coincidían. No solo por el trazo, sino por la fecha. Aquí dice que usted firmó esto el 17 de diciembre de hace 2 años. Sí, pero ese día yo estaba internada en el hospital de Puebla. Me operaron del corazón, y ahí estaba. Una prueba irrefutable. Pedimos las fichas médicas, buscamos testigos. Maribel también encontró una vieja foto que me habían tomado en la cama del hospital, ese mismo día, y en la misma hora del supuesto desvío de dinero. Era tan evidente la falsedad que don Teófilo soltó el bastón con el que se apoyaba y gritó con fuerza: «Esta mujer fue incriminada. Esto es una injusticia monumental». Comenzamos, entonces, un largo proceso para solicitar la reapertura del caso. No fue fácil. Las autoridades não queriam reavaliar nada. Diziam que já tinham provas suficientes e que tudo já tinha sido julgado administrativamente. Mas Dom Teófilo era teimoso como uma mula. Fez denúncias formais, enviou cartas, fez pressão pela imprensa. Dia, decidiu ir com sua bengala até a frente da escola onde eu trabalhei, e de pé diante da grade, falou em voz alta: «Aqui trabalhou uma mulher honesta, y ustedes la trataron como una ladrona, pero la verdad no se esconde debajo de alfombras viejas». Alguien grabó ese momento con el celular y el video se volvió viral en la región. Y entonces las cosas empezaron a cambiar. Primero fue una vecina, doña Rosita, que me trajo un pastel de elote y dijo: «Yo siempre supe que usted no podía hacer algo así. Perdón por no decir nada antes». Luego vinieron otras personas. Me saludaban. Desde la acera, algunas me enviaban mensajes escritos a mano. Dejaban flores en mi puerta. Yo lloraba al leerlos, porque una parte de mí ya había perdido la fe en la gente. Un día, incluso mi hermano Alfredo, ese que me había juzgado sin escucharme, apareció en la puerta de mi casa con los ojos llenos de lágrimas. «Clementina, perdóname. Me equivoqué. Me dejé llevar por los chismes. Fuiste mi sangre toda la vida, Alfredo. Y aún así, dudaste de mí. Eso sí duele.
Nos abrazamos. Lloramos. Y yo sentí que, por primera vez, la justicia del alma comenzaba a asomar por detrás de toda esa nube negra. Pero el proceso judicial todavía no había terminado. Don Teófilo luchaba día tras día para que el caso llegara a una revisión oficial. Presentó las pruebas, las inconsistencias, los errores. Hasta consiguió que una periodista, María del Sol, publicara una nota sobre mi caso en un periódico importante. El título decía: La abuelita acusada injustamente. Una historia que indigna a México. Eso encendió una llama. Personas comenzaron a comentar, a protestar, a exigir justicia. Y finalmente, después de tantos meses, recibimos la noticia. Mi caso sería reabierto. Yo me arrodillé y lloré, no de tristeza, sino de alivio, porque, por fin, alguien iba a escuchar mi verdad. Cuando supe que el caso se reabriría, mi corazón dio un salto que no sentía desde que bailé por última vez con mi difunto esposo en la feria del pueblo. Era como si una parte de mí, que había estado enterrada bajo toneladas de vergüenza y miedo, respirara por fin un poco de aire fresco, pero no era momento de celebrar aún. Don Teófilo me lo dejó bien claro. Abuelita, esto apenas empieza. Nos van a atacar, van a querer desacreditarla, pero usted y yo vamos juntos hasta el final. Y así fue. Desde el primer momento en que se anunció públicamente la reapertura, comenzaron las represalias. Josefina Morales. Sí, esa misma, mujer que yo sabía, desde lo más hondo de mi alma, que había armado toda esta trampa, se presentó en los medios como una víctima de difamación. Aseguraba que todo era una conspiración en su contra, que lo mío era un intento desesperado de limpiar mi imagen. Esa señora Clementina está enferma, no sabe lo que dice, que se quede en su casa tejiendo. Esas palabras llegaron hasta mí por televisión, y dolían, claro que sí, pero también me daban más fuerza. Porque si algo he aprendido en esta vida es que cuando te calumnian con tanta pasión, es porque les da miedo la verdad que llevas dentro. Don Teófilo, con sus lentes torcidos y su bastón firme, preparó una defensa digna de un general de guerra. Con pruebas médicas, cartas de excompañeros de trabajo, declaraciones firmadas, y hasta análisis grafológicos que demostraban que aquellas firmas no eran mías. El día de la audiencia fue una de las jornadas más duras de mi vida. Me desperté antes de que saliera el sol. Me puse mi vestido azul marino, ese que guardaba para ocasiones especiales, y tomé entre mis manos el rosario de mi madre. Caminamos despacio hasta el juzgado en Puebla, con el alma temblando, pero los pasos firmes. Cuando entré a la sala, sentí que todas las miradas se clavaban en mí. Unos me miraban con compasión, otros con duda, y algunos con desprecio. Josefina estaba allí también, rodeada de abogados jóvenes con trajes costosos y sonrisas cínicas. Pero cuando me senté frente al juez y tomé la palabra, algo dentro de mí se iluminó. No sé de dónde saqué tanta fuerza, pero hablé con mi Saint-Tusenman, el corazón en la mano. Señoría, yo no vengo aquí a pedir lástima. Vengo a decir la verdad. Me han tratado como si fuera una criminal. Me han quitado la dignidad, la honra, hasta el cariño de mis nietos.
pero jamás robé un centavo, y hoy, con la frente en alto, le ruego que escuche mis palabras como si fueran las de su propia madre. Hubo un silencio que duró segundos, pero que a mí me parecieron años. Después habló don Teófilo. Su voz era lenta, grave, pausada, y cada palabra suya tenía el peso de la justicia. Mostró las pruebas, explicó las fechas, comparó firmas, leyó cartas, presentó testigos. Incluso trajo al técnico de informática que había analizado los documentos y demostró que los archivos habían sido modificados después de mi salida de la escuela. La fiscalía intentó argumentar que todo era una confusión, pero ya no tenían bases. Su caso era un castillo de arena que se desmoronaba con cada ola de verdad que llevábamos. Ese día terminó sin una sentencia. Nos dijeron que debíamos esperar unas semanas, y créeme, esas semanas fueron como una segunda condena. No dormía, no comía, caminaba de un lado a otro como alma en pena. Pero cada noche me aferraba al rosario y decía: Madre mía, no me dejes sola. No permitas que esta mentira se quede como mi historia final. Hasta que finalmente, una mañana cualquiera, mientras preparaba café y escuchaba la radio, recibí una llamada del propio don Teófilo. ¿Clementina? ¿Estás sentada? Dígame, don Teo. No me asuste. La declararon inocente. Todos los cargos fueron retirados, y además, habrá sanciones contra Josefina Morales. Se comprobó que falsificó pruebas. No pude hablar, solo dejé caer el teléfono en la mesa. Me cubrí el rostro con las manos y lloré. Lloré con un grito ahogado que llevaba meses retenido. El peso que me oprimía el pecho desapareció de golpe. La vergüenza, la duda, el miedo. Todo se fue como agua por un arroyo después de la tormenta. Ese día, la verdad me abrazó, y yo, una viejita mexicana que solo quería paz, supe que había recuperado algo más valioso que mi nombre, mi dignidad. El día en que escuché por fin que mi nombre estaba limpio, sentí que el mundo se detenía. Las paredes de mi casa, que antes me parecían frías y mudas, ahora parecían respirar conmigo. El sol que entraba por la ventana ya no era el mismo, era más cálido, más verdadero. Pero el alivio no llegó solo. Trajo consigo un remolino de emociones que no supe cómo contener. Me senté en la silla del comedor. Miré mis manos arrugadas, las mismas que escribieron tantos reportes, que abrazaron tantos niños en la escuela, que hornearon tantos panes para mi familia, y me pregunté, ¿por qué tuve que pasar por esto? ¿Qué le pasa al mundo cuando una abuelita tiene que probar que no es una ladrona? Ese día, no fui yo quien salió a buscar al pueblo. Fue el pueblo quien vino a mí. Primero llegó Maribel, con los ojos llorosos y una bolsa de conchas recién hechas. Me abrazó tan fuerte que creí que mis huesos crujirían. Lo logramos, Clementina. Lo logramos. Después vino Padre Esteban, ese mismo que antes me había negado la comunión por prudencia, y me pidió perdón. He cometido un error. He dudado de una mujer noble. Quiero que vuelva a la iglesia. La necesitamos. Luego, los vecinos. Uno a uno. Con flores,
pasteles, cartas escritas a mano, hasta dibujos de niños que decían: «Abuelita Clementina, te extrañamos». La calle que antes me había dado la espalda, ahora me aplaudía al pasar. Y aunque agradecí cada gesto, no podía olvidar los meses en que fui invisible, los días en que lloré en la oscuridad de mi cuarto. El perdón es un proceso largo, y mi corazón, aunque dispuesto, todavía dolía. Pero no guardaba rencor. No, podía. El rencor enferma, y yo quería sanar. Decidí, entonces, hacer algo que jamás pensé hacer a mis 75 años, contar mi historia en público. Con la ayuda de María del Sol, la periodista que había escrito sobre mi caso, grabamos una entrevista en video. Nos sentamos en mi jardín, rodeadas de flores, con los perros ladrando al fondo y los pájaros cantando en la azotea. Me puse mi rebozo rojo, ese que mi madre me dejó, y hablé. Hablé con el alma, sin guión, sin censura. Esta historia no es solo mía, es de muchas mujeres mayores que han sido calladas, acusadas, invisibilizadas. Yo no soy una excepción. Yo soy la prueba de que a cualquier edad una puede alzar la voz. El video fue visto por miles de personas. Mujeres de todo México empezaron a escribirme cartas, mensajes por el celular de Maribel, hasta visitas. Tuve señoras de otros estados que venían a darme un abrazo y contarme sus historias. Una de ellas, doña Teresa, me dijo: «A mí me corrieron del hospital donde trabajé porque un doctor inventó mentiras sobre mí. Nunca pude probar nada. Pero al verte, supe que no estoy sola. Y ahí entendí algo profundo. Mi dolor se había convertido en puente. Un puente entre mujeres, entre generaciones, entre verdades que no deben callarse». Con el tiempo, me invitaron a hablar en escuelas, en centros comunitarios, incluso en radios locales, no como víctima, sino como ejemplo. Al principio me sentía rara. ¿Yo? ¿Una simple viejita hablando frente a micrófonos? Pero después me vi al espejo y sonreí. No eres simple, eres fuerte, eres luz. Incluso los más jóvenes comenzaron a acercarse. Un día, un muchacho de secundaria se me acercó al final de una charla y me dijo: «Abuelita, ¿puedo darte un abrazo?». Mi abuela también fue muy valiente. Me recuerda a ti. Lo abracé como si fuera uno de mis nietos, porque al final del día, eso era lo que más necesitaba, sentir que mi historia no fue en vano. Pero aún quedaba una última herida por cerrar, una que me costaba más que todas las otras juntas. Mi nieto mayor, Mateo, el que siempre me defendía de niño, aún no me había buscado, y su silencio me dolía más que todos los juicios. ¿Será que me creyó culpable? ¿Será que le da vergüenza a su abuelita? Una tarde, mientras tejía en la sala, el timbre sonó. Caminé hasta la puerta con el corazón encogido, y allí estaba él. Allí estaba él. Mateo, mi primer nieto, el que cargué en brazos cuando apenas era un bultito envuelto en manta celeste. Tenía ya 23 años, más alto que yo, con barba descuidada, y esos ojos negros que siempre me recordaron a su madre cuando era niña. Se quedó parado en la puerta,
sin decir nada. Tenía las manos metidas en los bolsillos y los ojos rojos, como si hubiera llorado todo el camino. —¿Mateo? —dije con voz temblorosa. Él no respondió. Dio un paso adelante y sin decir palabra, me abrazó. No fue un abrazo cualquiera. Fue un abrazo de esos que rompen el alma, que te devuelven años de vida, que sanan más que cualquier medicamento. Lloró. Lloramos los dos. Allí, en la entrada de mi humilde casa, con las paredes llenas de fotos viejas y olor a café recién hecho. Perdón, abuelita, yo no supe qué pensar. Todos decían cosas horribles. Mamá me dijo que no viniera, pero yo te extrañé tanto. Le acaricié el cabello, como cuando era niño y se enfermaba. Mi amor, lo que más me dolió de todo esto fue pensar que tú creías que tu abuela era una ladrona. Pero ahora que estás aquí, todo eso ya no importa. Lo único que importa es este momento. Nos sentamos en la sala, tomamos chocolate caliente y pan dulce. Me escuchó contar toda la historia desde el principio. Cada lágrima, cada injusticia, cada esperanza. Y él, con los ojos clavados en los míos, me dijo: voy a contarle a todos quién eres en verdad. Nadie más va a hablar mal de ti. Y cumplió su promesa. Al día siguiente, Mateo publicó una carta abierta en sus redes sociales contando la historia de su abuelita valiente. El mensaje se viralizó. Jóvenes de todo el país lo compartieron, lo comentaron, lo llenaron de corazones y palabras hermosas. Uno de los mensajes decía: ojalá todas las abuelas fueran como Clementina, mujeres que no se dejan pisotear. Ejemplo para México. Y así fue como, poco a poco, mi nombre dejó de estar asociado con vergüenza. Ahora, donde iba, la gente me recibía con sonrisas sinceras. Ya no me señalaban, ahora me aplaudían. Ya no me evitaban, ahora me buscaban. Un día me llamaron de un canal de televisión de Ciudad de México. Querían que contara mi historia en un programa de la tarde. Dudé al principio. Ya tengo mis años y no me gustan los reflectores, pero Mateo me animó. Abue, tu voz tiene que llegar a más personas. Hay otras mujeres como tú que necesitan escucharte. Y allá fui, con mi rebozo bordado por mis propias manos, un vestido blanco que usaba en las fiestas del pueblo y mis sandalias preferidas. Al entrar al estudio, me temblaban las piernas, pero al ver las cámaras, recordé las veces que hablé frente a 30 alumnos revoltosos sin perder la calma. Conté todo, desde el primer día en que la policía me detuvo, hasta ese abrazo de Mateo que me devolvió el alma. El público lloraba. La conductora me tomó de la mano y me dijo: Señora Clementina, usted es el corazón de este país. Gracias por su valentía. Esa noche, al volver a casa, encontré cartas en la puerta, regalos, y hasta un cartel colgado por los vecinos que decía: Te queremos, Clementina. Eres nuestro orgullo. Me senté en mi sillón favorito. Miré al cielo por la ventana y hablé con mi difunto esposo. ¿Viste, viejo? No pudieron conmigo, porque tú me enseñaste a caminar recta, aunque el suelo tiemble. Los días siguientes fueron una mezcla de visitas, entrevistas, invitaciones. Pero yo no dejé que la fama me cambiara.
Yo seguía siendo la misma viejita que riega sus plantas al amanecer, que escucha música de tríos, que cocina con anís y canela. Mateo venía a verme cada fin de semana. Me ayudaba con el celular, me tomaba fotos y hasta me convenció de abrir un canal de videos para contar recetas y consejos. Vamos a llamarlo Sabiduría de Abuelita. Y aunque al principio me reía de la idea, terminó siendo un espacio hermoso, donde cientos de personas me escribían cosas como: «Me recuerdas a mi abuela que ya partió. Gracias por tus palabras, me levantaron el ánimo. Te escucho todos los días antes de dormir. Eres mi calma». Y así, sin buscarlo, convertí mi dolor en algo luminoso. Mi historia, que comenzó con acusaciones y lágrimas, se transformó en consuelo para otros. Pero aunque mi vida parecía en calma, todavía faltaba algo, un cierre que yo necesitaba, no por mí, sino por justicia verdadera. Aunque mi vida había dado un giro hermoso, aunque ahora me buscaban no para señalarme, sino para abrazarme, en mi corazón quedaba una espina con nombre y apellido: Josefina Morales. No era sed de venganza, no. A estas alturas de mi enemesén, la vida, una ya aprendió que vengarse no sana. Pero sí era un anhelo profundo de mirar a esa mujer a los ojos y preguntarle por qué. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué manchar el nombre de una abuela trabajadora? ¿Qué se gana uno destruyendo la dignidad ajena? Don Teófilo me decía que lo mejor era dejarla en el pasado, que el castigo ya había llegado con las sanciones administrativas y la pérdida de su empleo. Pero algo dentro de mí no me dejaba dormir tranquila. No quería castigarla. Quería entenderla. Así que un día, con el corazón apretado y los pies arrastrando el miedo, fui a buscarla. Me enteré de que se había ido a vivir con una hermana a las afueras de Tlaxcala, en una casa pequeña en una colina llena de bugambilias. Toqué la puerta con los nudillos frágiles pero decididos. «¿Quién es?», se oyó desde dentro. «Clementina Ramírez». Hubo un silencio largo, un silencio que dolía. Después, pasos lentos. La puerta se abrió y allí estaba ella, más delgada, con el rostro cansado, sin maquillaje, con un chal gris sobre los hombros. Sus ojos, los mismos que antes me miraban con desprecio en los pasillos de la escuela, ahora no podían sostener los míos. «¿Qué haces aquí?». «Vine a mirarte a los ojos, nada más». Nos quedamos en silencio. Ella temblaba. Yo también. «No tengo nada que decirte». «Entonces escúchame». Le conté cómo me afectó todo, cómo lloré cada noche, cómo mis nietos se alejaron, cómo mis amigos me abandonaron. Le hablé sin rencor, sin levantar la voz. Le hablé como si estuviera hablándole a una hija que se desvió del camino. «Josefina, ¿en qué momento te hiciste tanto daño como para querer destruirme?». Ella no contestó, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. «No fue contra ti. Yo solo quería reconocimiento. Siempre fuiste tú la que todos admiraban, la que respetaban, aunque fuera solo la auxiliar. Yo llevaba años esperando un ascenso que nunca llegó. Y cuando te fuiste, pensé que podía, por fin, brillar.
pero no era suficiente. Tenía que borrar tu sombra. Yo la miré largo rato. No sabes el precio de lo que hiciste, Josefina. Pero tampoco quiero que cargues con esta culpa hasta el final de tus días. No por mí, por ti. Le extendí la mano. Ella no la tomó, pero lloró, y en su llanto había algo más fuerte que una disculpa. Vergüenza real. Volví a casa en 1900 en paz. Por fin, en paz de verdad. No necesitaba más. No quería verla en la cárcel. No quería arruinar su vida. Quería cerrar el círculo. Y lo hice. Esa noche dormí sin pesadillas. Soñé con mi esposo, con los niños de la escuela, con mi madre cantando en la cocina. Era como si mi alma hubiera soltado un peso que llevaba encima desde hacía demasiado. Los días siguieron con calma. Mi canal de videos crecía. Personas de otros países me escribían. Me decían, abuela Clementina, desde Argentina, desde Colombia, desde El Salvador. Hasta una señora de España me mandó una bufanda tejida con sus propias manos. Mateo se convirtió en mi productor, editor, chofer y compañero. Me decía, abue, creo que estamos haciendo algo grande, estamos tocando vidas. Y yo le respondía, no, mi niño, las vidas me están tocando a mí. Nunca me sentí tan viva. Pero más allá de los videos y las cámaras, lo más valioso era ver mi nombre limpio. Saber que en la escuela donde trabajé por 20 años volvieron a colgar una foto mía en la sala de maestros, con una placa que decía Clementina Ramírez, ejemplo de integridad, servicio y amor por la educación. El día que vi esa placa, mis ojos no aguantaron. La directora actual, una joven muy amable llamada Lucía Navarro, me abrazó y me dijo, esta escuela no sería la misma sin lo que usted nos dejó. Perdone los errores del pasado. Esta es su casa. Así, poco a poco, cada pieza de mi alma fue regresando a su lugar. No todas encajaban igual. Algunas estaban rotas, otras con cicatrices, pero todas me recordaban quién era yo. Una mujer mexicana, fuerte, honesta y digna. No sé cuánto tiempo me queda en este mundo, pero sé que lo que viví, aunque cruel, me hizo más humana, más comprensiva, más sabia. Y si alguna vez otra mujer, en algún rincón de este país, es acusada injustamente, quiero que sepa que no está sola. Porque Clementina Ramírez levantó la voz, y la voz de una abuela no se apaga, se queda resonando como canción de cuna, como promesa, como bandera en lo alto. Después de todo lo vivido, yo pensaba que mi historia estaba llegando a su final, que la vida me daría ahora solo días tranquilos, tardes de bordado, visitas de los nietos y caminatas lentas al mercado, pero estaba equivocada. A veces, cuando una mujer se levanta del polvo y camina con la frente en alto, su ejemplo comienza a despertar a otras. Y eso fue lo que pasó. Una tarde, recibí una invitación por carta. Sí, por carta escrita a mano, como las de antes, firmada por un grupo de maestras jubiladas de distintos estados de México. Decían que se habían reunido luego de leer mi historia, que muchas de ellas habían vivido injusticias parecidas, acoso laboral, desplazamiento injustificado, robos encubiertos por superiores, y que querían organizar algo
Un encuentro. Nacional de Mujeres Mayores por la Dignidad. Lloré mientras leía esa carta, no de tristeza, sino de emoción. Jamás pensé que mi voz llegaría tan lejos, y menos aún que tantas otras mujeres, igual que yo, estuvieran guardando en silencio dolores tan profundos. Acepté sin dudar. El encuentro se realizó en Querétaro, en una antigua casona cultural prestada por el municipio. Nos reunimos más de 120 mujeres, todas con canas, con arrugas, con historias que dolían en el pecho. Algunas habían sido maestras, otras enfermeras, otras comerciantes, algunas amas de casa, pero todas teníamos algo en común. Habíamos sido calladas. Yo fui la encargada de abrir el encuentro. Me dieron un micrófono sencillo y me pidieron que hablara como siempre, sin adornos, sin tecnicismos, como si estuviera hablando con mis nietas. No venimos aquí a llorar por lo perdido, sino a levantar juntas lo que aún tenemos: la voz, la memoria y la fuerza. Porque si el mundo no nos quiso escuchar antes, que escuche ahora, cuando gritamos juntas. El aplauso fue largo. Algunas lloraban, otras reían entre lágrimas. Se creó una energía poderosa, como si estuviéramos tejiendo una red invisible entre nosotras. Durante 3 días, compartimos anécdotas, nos abrazamos, cocinamos juntas, leímos poesías, sembramos plantas en el jardín del lugar y escribimos una carta colectiva que fue enviada a las autoridades de educación, cultura y derechos humanos. La titulamos Las abuelas también tenemos voz. En esa carta pedíamos respeto, espacios de participación, justicia para los casos abiertos y, sobre todo, dignidad para las mujeres mayores de nuestro país. A los pocos días, la carta fue publicada por varios medios. Una periodista joven me llamó y me dijo: «Señora Clementina, su historia está marcando una generación. Usted no solo limpió su nombre, está sembrando conciencia». Yo le agradecí con humildad. No me interesaban los reconocimientos ni las medallas, pero sí me llenaba el alma saber que otras mujeres estaban saliendo del silencio gracias a una historia que nació en el dolor y floreció en la lucha. De regreso a casa, sentí el viento tibio en mi rostro y me detuve un momento en la estación. Cerré los ojos y pensé en mi madre, en mi juventud, en todas las veces que agaché la cabeza para no causar problemas. Y ahí entendí algo muy profundo. Las mujeres de mi época fuimos enseñadas a obedecer, a callar, a aguantar. Pero eso no quiere decir que no supiéramos luchar. Solo nos faltaba creer que teníamos permiso de hacerlo. Y ahora lo teníamos. Nos lo habíamos dado entre nosotras. De vuelta en mi pueblo, los días siguieron con su rutina sencilla. El canal de videos seguía creciendo. Ahora no solo compartía recetas y consejos, sino también historias de otras mujeres valientes. Empezó como algo pequeño, pero pronto lo llamamos Voces de Abuela, y se volvió un refugio para quienes querían contar su verdad. Recibía mensajes de mujeres jóvenes también. Una chica de 20 años me escribió: «Gracias, Clementina. Mi abuela falleció hace 1 año, pero al escucharte hablar siento que ella sigue conmigo. Me ayudas, más de lo que imaginas». Y así, en cada palabra que compartía, en cada abrazo virtual,
Yo sentía que mi vida estaba sembrando algo que viviría más allá de mí. No necesitaba monumentos ni placas doradas. Solo quería que nadie más pasara por lo que yo pasé sin tener una mano que la sostenga. Y si esa mano era la mía, que así fuera. Pero un día, mientras Mateo me ayudaba a leer comentarios en el celular, recibí una llamada inesperada, una voz seria, amable, del gobierno del estado. Doña Clementina Ramírez, queremos hablar con usted sobre un reconocimiento público. Y ahí supe que la historia aún no había terminado. Cuando colgué aquella llamada del gobierno del estado, me quedé mirando el teléfono como si acabara de hablar con un fantasma. Nunca había recibido una llamada oficial, y mucho menos una que empezara con las palabras: queremos rendirle un homenaje. Mateo, que estaba a mi lado, abrió los ojos como platos. —¿Abue? ¿Qué fue eso? —No sé, mijo, pero creo que quieren darme una medalla o algo así. ¡Ay, Dios mío! Los días siguientes fueron una mezcla de emoción y nerviosismo. Me enviaron una invitación formal, en sobre blanco, con letras doradas, donde decían que el Congreso del Estado de Puebla me iba a entregar una distinción por mérito ciudadano, por mi ejemplo de integridad, resiliencia y aporte social a las mujeres mayores de México. Yo no sabía si reír o llorar. Nunca imaginé que mi nombre, el mismo que había sido manchado con calumnias, aparecería ahora en un documento tan elegante, rodeado de respeto. La ceremonia sería en la capital, en el teatro principal, con presencia de autoridades, artistas, locales, maestras jubiladas y estudiantes de diferentes escuelas. Me pidieron que preparara un discurso, y ahí sí me puse nerviosa de verdad. ¿Qué voy a decir, Mateo? ¿Y si me trabo? ¿Y si se me va el aire? Vas a hablar como siempre, abue, como si estuvieras en la cocina, con el corazón. Así llegó el gran día. Me puse un vestido nuevo, regalo de mis vecinas, color bugambilia con bordados a mano. En el cabello, un tocado pequeño con flores secas, y en el pecho, el mismo broche que usaba mi madre cuando iba a misa. Mateo me acompañó con traje oscuro. Tomamos un taxi desde la terminal. Yo iba callada, con las manos apretadas en el regazo. Llegar. El teatro estaba lleno. Me anunciaron por el micrófono. Con ustedes, la señora Clementina Ramírez, símbolo de dignidad y verdad. El aplauso fue tan fuerte que creí que se me iba a parar el corazón. Caminé despacio hasta el escenario, ayudada por Mateo. Frente a mí, una multitud que me miraba con admiración. Tomé el micrófono. Lo sentí frío en las manos. Respiré profundo y comencé. Buenas tardes. Yo soy Clementina Ramírez. Tengo 75 años. Y hace 2 años fui tratada como una criminal por una mentira. Hoy estoy aquí no porque gané una medalla, estoy aquí porque no me rendí. Las lágrimas se me escaparon, pero seguí. Esta historia no es mía solamente, es de todas las mujeres que han sido calladas, juzgadas, olvidadas. Es de las que no tuvieron abogado, de las que no tuvieron nietos como Mateo, de las que aún esperan justicia. Hubo silencio, y luego un aplauso largo, con gente de pie. Me entregaron una medalla, una placa y una bufanda bordada por un grupo de artesanas del estado. Pero lo más valioso fue lo que vino después. Una niña,
de unos 10 años, se me acercó al final y me dijo: «Quiero ser como usted cuando sea grande». Y entonces supe que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Después de la ceremonia, comenzaron a llamarme de universidades, congresos de mujeres, centros culturales. Querían que compartiera mi historia, que hablara de derechos, de envejecimiento con dignidad, de justicia restaurativa. Y aunque a veces mi cuerpo se cansaba, mi alma estaba más despierta que nunca. Un día Mateo me preguntó: «Abue, ¿tú sabías que ibas a llegar tan lejos?». Y le respondí: «Mijo, yo solo quería limpiar mi nombre. Nunca soñé con aplausos, solo con dormir tranquila». Y ahora dormía bien, con el corazón liviano, la conciencia en paz y el alma llena de gratitud. En casa, las cosas siguieron sencillas. Mis plantas crecían alegres, los perros ladraban con entusiasmo, y mis vecinas venían cada tarde a tomar café. Yo seguía grabando videos para el canal, donde hablaba de cosas simples, el valor de la verdad, cómo hacer buñuelos sin freír, consejos para cuidar el alma después de una traición. Las mujeres que me escribían me contaban sus propias batallas. Algunas me decían que, gracias a mí, habían denunciado injusticias. Otras, que habían encontrado la fuerza para perdonar. Y entonces entendí algo que me hizo llorar en silencio una noche, mientras miraba el cielo desde mi mecedora. Cuando una mujer alza la voz, nunca lo hace sola, porque su voz se multiplica en otras, y juntas hacen temblar la mentira. Juntas construyen justicia. Juntas transforman el mundo. Los días pasaban lentos y dulces, como la miel espesa que me gustaba poner en el pan cada mañana. Mi cuerpo, aunque cansado, se mantenía firme, y mi alma estaba más viva que nunca. Una tarde cualquiera, mientras regaba mis plantas con mi delantal lleno de tierra, Mateo se acercó con su celular en la mano, con esa sonrisa traviesa que siempre me enternecía. «Abue, ¿te acuerdas del video que subimos la semana pasada sobre el consejo para perdonar sin perder la dignidad?» «Claro que sí, mi niño. ¿Por qué?» «Tiene más de 1 millón de vistas». Me quedé inmóvil. El agua siguió cayendo de la regadera, mojando los ladrillos del patio. 1 millón de personas, 1 millón de almas escuchando mis palabras sencillas, mis recuerdos, mis heridas. Tuve que sentarme. El corazón me latía fuerte. ¿Y qué dice la gente? Cosas hermosas, que les das paz, que les recuerdas a sus abuelas, que tu voz les calma el alma. Mira. Y comenzó a leerme los comentarios. Gente de todos lados. Una mujer de Monterrey que decía que gracias a mí había perdonado a su padre. Un joven de Guatemala que confesaba que ya no se sentía solo escuchando mis relatos. Una señora de Perú que decía que, después de escucharme, decidió denunciar a su jefe abusivo. Cada palabra me tocaba el pecho como un suspiro. Nunca imaginé que lo que nació del dolor más profundo pudiera convertirse en esperanza para tantos. Mateo me miró y dijo con ternura: «Abue, estás dejando una herencia, y no es de dinero, es de verdad, es de amor». Y tenía razón.
Ya no era solo mi historia, era un legado, un testimonio vivo de que la dignidad no tiene edad, de que las abuelas también tienen voz, de que el silencio puede romperse con ternura y firmeza. En las semanas siguientes, recibí una propuesta que me dejó sin palabras. Una editorial de 1900, la Ciudad de México quería publicar un libro con mi historia. Queremos que más personas conozcan su testimonio, que su voz quede escrita para futuras generaciones. Al principio dudé. ¿Un libro? Yo, que apenas terminé la primaria en mi juventud. Pero luego pensé, ¿por qué no? Si mi historia podía seguir ayudando, entonces que viajara en papel, en bibliotecas, en manos jóvenes que buscan consuelo. Mateo me ayudó a organizar los capítulos. Cada noche grabábamos audios con mis recuerdos, mis reflexiones, mis consejos. Y así, poco a poco, nació el libro que titulamos Una abuela contra la mentira. La primera vez que vi mi nombre en la portada, lloré. No por orgullo, sino por asombro. «Mamá, ¿te imaginas esto?», dije mirando al cielo. «Tu hija, la que barría el patio y cocía frijoles, ahora tiene un libro. ¡Un libro, mamá!». El lanzamiento se hizo en una biblioteca pública de Puebla. Vinieron más de 100 personas. Algunas trajeron flores, otras galletas. Pero lo más hermoso fueron los abrazos. Una mujer, de unos 50 años, me dijo entre lágrimas: «Doña Clementina, usted me devolvió el valor. Yo pensaba que ya era tarde para empezar de nuevo, pero ahora sé que nunca lo es». Y entonces comprendí. Esa era mi misión. No solo limpiar mi nombre, no solo sanar mi alma, sino alumbrar el camino para otras. Ya no me llamaban la acusada, ni la señora del escándalo. Ahora era la abuela valiente, la voz de las olvidadas, la esperanza con canas. Y aunque no busqué ser ejemplo de nada, entendí que, a veces, la vida elige a quien ha sufrido para ser luz de otros. Una noche, mientras tejía en mi mecedora y escuchaba la radio bajito, sentí una paz tan honda que me asustó. No por miedo, sino porque era nueva. Era como si todas las piezas rotas de mi historia hubieran sido recogidas, limpiadas y puestas en su lugar. Mateo me preparó un chocolate caliente y me preguntó: «Abue, ¿te arrepientes de algo?». Lo pensé un poco y luego respondí: «Solo de haber dudado de mí al principio, de haberme sentido culpable por algo que no hice. Pero ahora entiendo que hasta la duda me sirvió, porque me obligó a mirar adentro. Y ahí encontré a la mujer fuerte que soy». Él me besó la frente y me dijo: «Te amo, abuelita. Gracias por enseñarme lo que es tener valor». Y yo le respondí: «Gracias a ti por no soltar mi mano». Esa noche dormí con una sonrisa, porque sabía que, incluso si mañana el cuerpo ya no me respondía como antes, mi voz seguiría viva en 1900. Cada página, en cada video, en cada corazón que alguna vez escuchó esta historia. Poco a poco, todo en mi vida comenzó a sentirse como un círculo que por fin se cerraba. Ya no tenía miedo de salir a la calle. Las miradas que antes me quemaban la piel ahora eran cálidas, llenas de respeto. En el mercado me decían:
Ahí viene la señora Clementina, la que no se dejó. Y yo sonreía, con el corazón liviano, como si cada paso fuera una caricia del destino. Pero cuando pensaba que ya nada podía sorprenderme, la vida me trajo un regalo inesperado. Una tarde, mientras tejía bajo el sol del patio, escuché sonar el timbre. Mateo fue a abrir y regresó corriendo, con los ojos llenos de emoción. «Abue, es del gobierno federal. Te van a entregar un reconocimiento en Palacio Nacional». Casi se me cayó el tejido. Me agarré del respaldo de la silla y lo miré como si me hablara en otro idioma. ¿A mí? ¿Palacio Nacional? ¿Eso no es para presidentes y artistas famosos? Pues ahora también es para abuelitas valientes. Me senté en silencio. Los recuerdos de todo lo que había vivido pasaron por mi mente como un torbellino. La patrulla, la acusación, el encierro, las lágrimas, las noches sin dormir. Y ahora, eso. La invitación era clara. Me entregarían el Premio Nacional a la Ciudadanía. Ejemplar. Por haber inspirado una transformación social a partir de una historia de resistencia y verdad. No pude evitar llorar. Era demasiado. No por vanidad, que a mi edad una ya no busca aplausos, sino por justicia emocional. Porque todo lo que me quitaron con vergüenza, ahora la vida me lo devolvía con honra. El día de la ceremonia, me vestí con un huipil blanco, bordado por mujeres de Oaxaca, que me habían enviado como muestra de apoyo. En el cabello, un pequeño moño color jade, regalo de una niña que conocí en Querétaro. Y en el corazón, el recuerdo de mi madre, de mi esposo, de todos los que ya no estaban, pero que me acompañaban. Entrar a Palacio Nacional fue como entrar en un sueño. Todo era grande, solemne, histórico, pero lo que más me impresionó fue el silencio respetuoso cuando anunciaron mi nombre. Con nosotros, la señora Clementina Ramírez, símbolo de justicia, esperanza y dignidad para las mujeres de México. Subí al estrado despacio, tomada, del brazo de Mateo. Al recibir la medalla no sentí peso, sentí luz. Tomé el micrófono. Ya no temblaba como antes. Ahora mi voz era firme, clara, templada por el dolor y suavizada por el amor. Este reconocimiento no es solo mío. Es de todas las mujeres que han sido calladas, traicionadas, juzgadas sin defensa. Es de las que siguen limpiando casas, cuidando nietos, enseñando en aulas olvidadas, vendiendo en los tianguis, luchando por ser vistas. A ellas les digo hoy, no se rindan, no se callen, porque el mundo necesita escuchar nuestras voces, y nuestra voz es poderosa. El aplauso fue largo, sentido, verdadero. Al final de la ceremonia, muchas personas se acercaron. Jóvenes, adultos mayores, autoridades, madres de familia. Me abrazaban, me daban las gracias, me pedían fotos. Pero hubo un momento que jamás olvidaré. Una mujer, de cabello corto y ojos claros, se arrodilló frente a mí. Temblaba. Doña Clementina, soy hija de una mujer que fue acusada igual que usted. Ella no tuvo cómo defenderse. Murió con la tristeza de no haber sido escuchada. Gracias por hablar por ella. Gracias por no rendirse. Gracias por enseñarme a perdonar.
La abracé con el alma, y en ese abrazo sentí a todas las mujeres que no llegaron hasta aquí, a las que no pudieron defenderse, a las que murieron con la verdad en el pecho. Y ahí supe que, aunque mi historia era solo una, mi voz hablaba por miles. De regreso a casa, en el tren, me recosté en el hombro de Mateo. Él me acariciaba la mano con ternura, y yo cerré los ojos, saboreando el sonido del viento entre las ventanas. «Abue», me dijo en voz bajita, «¿sabes qué eres ahora?» «¿Qué, mijo?» «Eres leyenda». Sonreí, no por orgullo, sino porque, en el fondo, entendía que una leyenda no es quien hace historia. Una leyenda es quien la transforma en amor. A veces me despierto en mitad de la noche y me pregunto si todo esto fue real. Si aquella mujer que lloraba en su cocina, acusada injustamente, era la misma que hoy recibe cartas desde otros continentes, que da charlas en escuelas y centros culturales, que tiene un libro publicado y un canal donde miles escuchan su voz cada semana. Pero luego me levanto, camino descalza por mi casa en silencio, miro las fotos en la pared, de mis hijos, de mi esposo, de mi juventud con trenzas largas, y sé que sí, que todo fue real, que lo viví, que sobreviví a la humillación, a la soledad, a la traición. Pero no solo eso, me reconstruí. Hoy tengo 75 años y mi cuerpo ya no es el de antes. Me canso más fácil. A veces se me olvidan cosas simples, como dónde dejé las llaves o si ya tomé mi medicina. Pero nunca olvido quién soy. Nunca olvido lo que viví. Nunca olvido lo que valgo. Porque aprendí, tarde, pero a tiempo, que una mujer nunca pierde su dignidad, aunque el mundo entero se la quiera arrebatar, que el alma tiene memoria, y que la verdad, aunque demore, siempre encuentra su camino de regreso. Y aprendí que no estoy sola, que allá afuera hay miles, millones de mujeres con historias parecidas, algunas más duras, algunas más calladas, algunas sin voz, sin defensa, sin justicia. Y a todas ellas quiero hablarles, desde lo más profundo de mi corazón de abuela. No dejen que les roben el nombre, no dejen que les quiten la luz, no bajen la mirada, no guarden silencio. Porque cuando una mujer se levanta, aunque tenga arrugas, aunque le duelan los huesos, aunque le tiemble el alma, mueve el mundo entero. Yo creía que mi vida ya había terminado, que solo me quedaban los años tranquilos, la soledad de las tardes, el olor del café con pan viejo, pero estaba equivocada. Mi vida recién empezaba, no porque me dieran un premio, no por las entrevistas ni los libros, sino porque por primera vez en mi historia yo decidí ser la protagonista de mi verdad, y eso no tiene edad. Hoy, mientras escribo estas últimas palabras, sentada en mi silla favorita frente a la ventana, con el sol calentando mis piernas y las flores bailando al viento, solo puedo sentir gratitud. Gratitud por Mateo, que me sostuvo cuando yo ya no tenía fuerza. Gratitud por las mujeres que me creyeron sin conocerme. Gratitud por cada injusticia, porque me forzaron a ser valiente. Gratitud por cada lágrima, porque me limpiaron el alma.
¿Y si algún día ya no estoy? Porque todo cuerpo se cansa, todo corazón se apaga. Quiero que recuerden esto. No fui una víctima. Fui una mujer que se negó a morir con una mentira en la espalda y que vivió hasta el último aliento con el pecho abierto y la verdad en la lengua. A ti que estás leyendo o escuchando esta historia, gracias por regalarme tu tiempo, por escuchar con el corazón, por ser parte de esta memoria que no quiero que se pierda. Y si alguna vez te dicen que ya es tarde para empezar de nuevo, que estás muy vieja, que no tienes fuerza, que es mejor callar, recuerda a esta abuela mexicana. Recuerda que una sola voz puede cambiar muchas vidas, incluida la tuya. Con todo mi amor, Clementina Ramírez, la abuela que fue expulsada como criminal, pero que volvió con la verdad como escudo y la dignidad como bandera. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario con un para que Clementina y todas las abuelitas valientes del mundo sepan que no están solas. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de estas historias reales que inspiran, sanan y transforman. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. A veces, una historia puede ser el abrazo que otra persona necesita para seguir adelante.